Bienvenidos a Senderos de lo Oculto. El día de hoy les traemos 5 historias aterradoras que compartieron usuarios de Reddit. Esperamos que lo disfruten. La que me acuerdo más claramente es de cuando yo era más chico, cuando tenía 12 o 13 años aproximadamente. Todo empezó un martes de julio, día lindo pero bastante frío a decir verdad. Como yo iba a la escuela en el campo, siempre tenía que levantarme tipo 6 para tomar el colectivo a las 7 y llegar a tiempo, pero ese día me levanté a las 5 con unas ganas terribles de ir al baño. Por eso mismo fui despacito y sin hacer ruidos para no despertar a nadie. Aclaro que para entrar al baño primero tienes que pasar por el lavadero y, cuando por fin entras al baño, la puerta de este mismo da a un placat del lavadero. En fin, antes de entrar al baño apagué la luz del lavadero y cerré la puerta, dejando únicamente la luz del baño prendida. Cuando terminé de hacer lo mío procedí a lavarme las manos y después la cara, luego me fijé la hora en el teléfono y ya tenía que empezar a preparar mi desayuno para empezar el día. A todo esto había bastante viento afuera, ya que si bien el día estaba lindo seguía siendo un día de invierno. Cuando me sequé todo y me acerqué a la puerta del baño empecé a sentir que hacía mucho frío pero no le di importancia, ya que me encontraba en ropa interior y era pleno invierno. Al momento de abrir la puerta me di cuenta de que el placat que se encontraba en el lavadero tenía las puertas muy levemente abiertas, como si se hubieran abierto por el viento, pero había algo que me llamaba mucho más la atención, un punto brillante entre las puertas. Terminé de abrir la puerta del baño para poder ver mejor y lo vi, había algo con una forma parecida al ojo de un gato en medio de la puerta del placar, mirándome fijamente y sin moverse. En este punto sentí un escalofrío terrible por todo el cuerpo y me dejó paralizado, no me pude mover por unos instantes, como cuando te pasa algo muy malo y terminas noqueado. A los minutos pude reaccionar cerrando la puerta del baño de forma muy lenta, como para no alertar a nada ni a nadie. Después de esto, cuando la puerta ya estaba cerrada, me senté en el piso y me puse a llorar desconsoladamente sin siquiera entender por qué. Era como que de golpe me había agarrado una tristeza inmensa. A eso de las 6:30 mi mamá se levantó y fue al lavadero, prendió la luz y después de golpear la puerta del baño, porque estaba la luz prendida, le respondí que ya estaba terminando y salí. Cuando salí, de forma instintiva abrí la puerta del placar, como si algo me obligara a abrir esa puerta horrible que me separaba de la figura vista antes. Cuando la abrí me sorprendí, no había nada más que ropa. Ni siquiera había una campera en donde se haya podido reflejar la luz o un botón, no había nada más que ropa con olor a humedad y sin superficies brillantes. Hola, tengo una historia que no me pasó a mí, sino a mi hermano y a mi primo. Un año nos fuimos de vacaciones con mis abuelos a un pueblito escondido en Oaxaca, debo decir que fue una experiencia realmente encantadora y que me gustaría volver a repetir a pesar de todo. Bueno, el punto es que para llegar a la casa de mis abuelos tenías que pasar por un camino de tierra que casi nadie transitaba. La casa de mis abuelos quedaba como a unos 50 metros de distancia de la orilla de un cerro al final del camino. Esto ocurrió el 1 de enero en la madrugada cuando ya había acabado la celebración y solo quedaron mis tíos, papás y abuelos platicando. Cabe aclarar que mis abuelos tenían 2 casas, una donde ellos vivían y estaba la cocina y otra donde solo había 2 cuartos para las visitas. Bueno, nuestro cuarto estaba en la casa de huéspedes y tenía una puerta de madera que daba al final del camino y que únicamente estaba atada por un cordón de zapatos. Estábamos jugando mi hermano, mi primo y yo como a eso de las 2 de la madrugada en nuestro cuarto, y al no haber internet ni señal en los teléfonos, optamos por jugar un juego de mesa. De pronto me dieron ganas de tomar agua, entonces me levanté y me dirigí rumbo a la otra casa donde estaban todos reunidos, no sin antes hacerle una broma a mi primo y a mi hermano diciéndoles no les vaya a salir momo y me fui riendo. No quise salir por la puerta de madera enfrente de mi cuarto porque me dio flojera abrirla, sino que salí por la otra puerta. Pero cuando pasé por la puerta de madera del cuarto noto una vibra extraña, como cuando un depredador ve a su presa, yo me asusté ya que pensé que era algún animal salvaje y entré rápido a la casa. Agarré un vaso y fui a servirme agua, pero justo cuando estaba a punto de salir a el lavadero donde tenían agua potable entraron mi primo y mi hermano corriendo y muy asustados. Al verlos tan exaltados ya asustados, les pregunté qué les había pasado.
Mi primo me contó algo que me dejó pensando hasta el día de que hoy. Me dijo que poco después que yo me fui, alguien o algo tocó la puerta de madera enfrente del cuarto, pero la diferencia era que tocaba con desesperación como si lo estuviera persiguiendo algo barra diagonal a alguien. Mi hermano y él pensaron que era yo, entonces uno de ellos dijo: ya sé que eres tú, no nos asustes. Al terminar dichas palabras, escucharon la voz de mi mamá preguntándome: ¿dónde está tu hermano?, desde la otra casa. Los dos me cuentan que después de que escucharon la conversación mía y de mi mamá, él o la cosa que estaba afuera se asomó por una grieta de la puerta de madera. No quiero ni imaginar el susto que se llevaron al ver un par de ojos rojos observándolos, por lo que me cuenta mi hermano hasta el día de hoy no eran un ojo común, sino uno como si de un dragón se tratase. Asustados mi hermano y mi primo salieron corriendo y entraron por la puerta donde estaba el lavadero. Al escuchar eso mi cuerpo se erizó, ya que momentos antes sentí una presencia extraña rumbo a aquella puerta de madera. Luego de escuchar eso mi abuelo se levantó de donde estaba y salió corriendo rumbo a la orilla del cerro pronunciando unas palabras en náhuatl, casi gritándolas. Cuando regresó nos aconsejó que mejor nos fuéramos ya a dormir y que no saliéramos para nada esa noche, y si salimos que fuera acompañados de un adulto. Nosotros obedecimos y nos fuimos a dormir muy asustados por lo que había ocurrido. A la mañana siguiente todos nos levantamos a desayunar y mi abuelo nos contó el motivo por el cual salió corriendo rumbo a la orilla. Nos cuenta que años atrás, en la época de los españoles, varios indígenas locales fueron fusilados y tirados a aquel barranco. Los indígenas, al no tener justicia, se convirtieron en espíritus que deambulan por los alrededores, buscando un alma con sangre española para vengarse. Normalmente se llevan las almas de los niños. Por eso mi abuelo salió corriendo rumbo a aquella orilla a pronunciar unas palabras que decían: déjalos en paz, ellos no te pertenecen, varias veces. Al escuchar esto nos dio miedo, pero mi abuelita nos dijo que no teníamos que tener miedo, ya que mi abuelo lo había espantado. Fue una experiencia muy rara que viví, y que aún me deja pensando en que tuve suerte de no ser llevada por aquel espíritu o lo que sea que fuera. Una vez íbamos, con la que era mi novia en ese tiempo, ahora es mi exnovia, en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que conozcan, saben que es un trecho algo largo. Ese día no era tan tarde, como las 9 de la noche, pero ya estaba algo oscuro. Estábamos casi por llegar a su casa, cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su mundo. Cuando escuché una voz femenina que gritó no, y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté, ¿no qué?, a lo que ella me respondió con una cara de asustada y aclarando que no dijo nada, pero también escucho eso. Entonces, la verdad nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera por las ventanillas del auto, a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado, pero ninguno de los dos vio a nadie, estábamos solos en ese lugar. La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. Luego de eso, 2 días después, ella llega conmigo a clases y me comienza a contar algo, que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña, y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba contando que sí era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Esto hizo que me estremeciera del miedo, ya que obviamente no tengo hijos y mi expareja tampoco. Además, nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente ese ente desconocido haya sido la razón de la voz que escuchamos aquella noche en el coche. Tengo un amigo ateo. Él no cree en ninguna deidad, ni credo. Él cuenta que cuando vivía con su madre, los vecinos empezaron a ampliar su casa, pero de un día para otro los albañiles ya no querían presentarse a trabajar, decían que ahí pasaban cosas horribles y muy aterradoras. Mi amigo, como buen ateo que era, ignoraba las historias que contaba la gente, hasta que un día,
que llegó temprano de la universidad, se acostó sobre su cama y se quedó viendo fijamente por la ventana que daba hacia el patio. Él no sabía por qué, pero describe que fue como si una fuerza magnética lo que lo obligara a ver hacia ese punto sin alguna razón. En eso vio a una mujer vestida de blanco y con el cabello oscuro, sintió un miedo intenso recorrer en todo su cuerpo, intentó ponerse de pie pero no podía moverse, sentía todo el cuerpo rígido, como si estuviera sufriendo una parálisis. El rostro de la mujer era indescriptible, tenía una cara borrosa, como una cara mal formada en baja resolución, sabes que debe haber un rostro ahí, pero no distingues y no le hallas forma. Finalmente logró reaccionar y en cuanto menos se dio cuenta estaba en su cama y se había orinado encima. Al mirar por la ventana da cuenta de que no había nadie en la misma y todo le parece como un sueño, pero lo había sentido tan real. Luego cuenta que charlando con su familia descubren que esa misma mujer se le apareció a toda su familia durante los siguientes días. Los vecinos incluso solían ver a aquella señora, o lo que sea que fuera, estática arriba de la casa en construcción levitando. Esta es una historia que me contaba la señora que me cuidaba de chiquito. Se llama La Señora del Rosario. Me contaba que en las madrugadas, cuando todas las luces están apagadas y normalmente las personas se encuentran dormidas, entre sueños, empiezan a escuchar un susurro, como un murmullo casi imperceptible que poco a poco empieza a hacerse más notorio y más fuerte, el cual repite: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Haciendo que la persona que estaba dormida se despierte, se pare de la cama y salga del cuarto para ver de dónde proviene el ruido, ya sea a la estancia del departamento o casa, o a la sala, en donde entre sombras se alcanza a distinguir la silueta de una señora vestida de negro con un velo en la cara sosteniendo un rosario en las manos y que no para de rezar. Se dice que los más valientes le han preguntado desde lejos que qué hace ahí y que quién es, pero que el espectro sin contestar sigue en su tarea de rezar, hasta que pasadas unas horas desaparece antes del amanecer. Si te gustó el video agradeceríamos que le des a like y lo compartas, de esa manera nos estarías motivando a seguir subiendo este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.